el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Muchos saludos, amigos. En este programa, Nereida Feliciano, Saludos. el señor Nelson Pou y una servidora, María Molina, estaremos compartiendo con ustedes para darles a conocer que el cumplimiento del retorno de Cristo es una realidad. De hecho, hay muchas personas en el mundo que están esperando el regreso de Cristo. Pero, ¿Cristo viene o no? ¿El retorno de Cristo es verdad o es mentira? ¿O acaso ha venido ya y ha pasado desapercibido? Nereida, ¿qué nos puedes decir de los tiempos en los que estamos viviendo, de cuál es la situación de nuestra sociedad, cuál es la situación de nuestro mundo hoy en día? Así por encima algo. Fíjate, en la actualidad yo creo que la humanidad vive en un estado de constante agitación. Tenemos muchísimos conflictos en todas partes del mundo por causa de diferencias de razas, sectas religiosas, desigualdad económica, de extrema pobreza y riqueza, y nacionalismo extremo, entre otras muchas cosas. Estamos realmente ante la presencia del derrumbe de todas las instituciones sociales, políticas y religiosas, tal y como las hemos conocido hasta el día de hoy. En realidad, esto genera una falta de confianza que le provoca un estado de angustia a la humanidad en general. Yo creo que estas no fueron algunas de las señales que Cristo profetizó ocurrirían durante el tiempo de su retorno. ¿No cree usted? Pues mira, Nereida, no solamente esa es una de las profecías que Cristo predijo que se cumpliría durante su retorno, sino que la Biblia es el libro más leído y más traducido en el mundo entero, debido a que es la relación del hombre y Dios. O sea, cómo Él va educando a la humanidad poco a poco a través de las distintas edades o las distintas épocas. Esa profecía que tú me estás hablando es una de tres que Cristo le hizo a la humanidad. Las otras dos, esa se llamaba cuando el hombre empezara a sentir la abominación de la desolación, que es cuando se oscurece la realidad divina y hay una era de tiniebla donde Dios es incomprendido totalmente, porque el hombre ha hecho sus propias interpretaciones y se ha alejado de Él. Le ha dado espalda a Dios. Exactamente. Otra que Él había dicho era que en el tiempo de su retorno, su evangelio sería predicado en todo rincón del mundo. Y la última, que Él predice para cuando Él viniera en su segunda venida, es que los tiempos de los gentiles, o sea, el dominio de los extranjeros sobre su pueblo, que es Israel, en ese tiempo ellos podrían volver a su tierra porque su tiempo sería cumplido. Y esto lo predice y dice bien claramente: cuando veamos estas cosas, erguíos sus cabezas, porque su redención está cerca. Nelson, pero esas profecías que tú estás mencionando nos hablan del retorno, de su segundo retorno. En la Biblia también hay muchas profecías que nos hablan de la primera venida de Cristo.
Daniel nos dice en uno de los versículos que hay un determinado tiempo en el que el sacrificio sería consumado. O sea, hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que será en las profecías de Daniel exactamente el tiempo en el cual Cristo sería crucificado. O sea que nos encontramos profecías en cuanto a su primera venida y profecías referentes a su segunda venida. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir de las profecías referentes a su primera venida? Bueno, fíjate, Daniel le da exactamente la fecha en que ha de venir Cristo por primera vez y por segunda vez. Y Miqueas te va a dar el lugar en que Cristo viene por primera vez y el lugar en que va a venir en su segunda ocasión. Es decir, que si nosotros estudiamos estas profecías nada más, con ellas nada más, nosotros veremos que el tiempo se ha cumplido y que Cristo ya vino a esta tierra. Y si es así, que Miqueas y que Daniel nos hablan de su primera venida y la segunda, ¿qué pasó? ¿Por qué en su primera venida los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías? ¿Por qué todavía los judíos siguen esperando el Mesías, siguen esperando a Cristo? Fíjate, es interesante que la gente lee la Biblia y como que no llega al contexto de ella misma, porque la Biblia es clara. Todos los profetas de la antigüedad lo que están diciendo es que en esa primera venida que Cristo viniera, los libros estarían totalmente sellados y aquellas personas que quisieran leer no podrían entender. Por lo tanto, por más que ellos trataran de averiguar exactamente cuándo era que Cristo iba a venir y cómo, pues podrían tener más o menos una idea, pero no con exactitud. Y entonces, eso es lo que los hace a ellos empezar a creer en aquellas vanas imaginaciones que se habían inventado. Como por ejemplo, cuando él habla de que vendría del cielo, quieren interpretarlo literalmente. Y del cielo pues nadie va a venir en ningún momento dado, en el contexto literario. Ahora, cuando tú estás hablando de que él mismo dice, yo vengo de arriba y ustedes son de abajo, pues te está diciendo que su espíritu, el cuerpo no es lo importante, sino el espíritu es lo que viene de arriba a traer un mensaje que solamente el Padre es quien se lo da, y el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Otra cosa que ellos, por ejemplo, estaban pensando, que él iba a ser de la descendencia de David y que se iba a sentar sobre el trono de David. Entonces, ¿qué pasa? Todos ellos sabían que él era hijo de José, ¿verdad? Pero todo el mundo sabía que José decía que no era hijo de él, porque sencillamente lo que había pasado que María era virgen, ¿no? Sucede que entonces pasa que el que es descendiente de David es José, por lo tanto pues no podía ser de ninguna manera. Y entonces a base de eso interpretaban que no se cumplía tampoco la profecía. Otra de las cosas que decían era que en el caso de que viniera, tenía que venir de un lugar desconocido. Magnífico, de un lugar desconocido, viene del cielo, no es conocido para la humanidad. Sin embargo, ellos creían que era de algún sitio. Entonces lo que le decían era, tú eres un falso profeta, porque todo el mundo sabe que tú eres hijo de José, que viene de Galilea. Así por el estilo, tú vas pensando que en el momento en que llega el Cristo, todo lo que están esperando es un libertador, están esperando un guerrero. Un guerrero político. Exactamente, entonces Cristo lo que viene es hablarle de paz, ámense los unos a los otros, amados a sus enemigos, bendecid a los que os persiguen, y por eso entonces no pueden reconocer la luz del mundo que en ese momento está alumbrándoles a ellos. O sea que ellos los defraudó totalmente en ese sentido, porque esperaban, como dice Nereida, un rey, un líder guerrero. Supuestamente, y él, según ellos. Sí, él era un rey espiritual. Un reinado que ha durado casi 2000 años. Que ha durado 2000 años y va a seguir durando. Y va a seguir durando. Definitivamente, sí. Es interesante como tú lo pones al principio, cuando tú lees la cita de San Juan, que dice, y los suyos no le quisieron reconocer. No lo conocieron. ¿Podría ser posible que eso ocurriera en su segunda venida? Definitivamente, porque los libros continuaron sellados. Jesús no abre los libros. Jesús habla de su tiempo y del tiempo al porvenir y da las 3 profecías. Le dice
tan pronto esto se cumpla, Estas cosas ocurren. estas cosas, o sea, una vez que estén cumplidas, yo retornaré. Y entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos entenderán, porque entonces se abrirán los sellos y la gente aprenderá la nueva doctrina. Eso ya pasó. Cristo estuvo aquí. Lo importante de la pregunta ahora es, ¿lo vamos a reconocer o no? ¿O no? Pero ¿qué señales hay en la misma Biblia que nos puedan indicar específicamente que esto es un hecho y no una imaginación? Vamos a coger, por ejemplo, la primera señal. La primera señal de la que tú hablaste ahorita, esa está cumplida porque tú la acabas de decir exactamente cómo está el mundo en estos momentos. Y anteriormente todavía estaba peor. Y a lo mejor, quién sabe, seguiremos empeorando. Pero vamos a coger la segunda de ellas. ¿El tiempo de los gentiles se cumplió o no se cumplió? Bueno, el tiempo de los gentiles comienza cuando Jesús sencillamente le está diciendo a la gente: yo les aseguro que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Le está anunciando la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo ocurre esto? En el año 70. Ocurre la destrucción de Jerusalén. No completa, porque todavía siguieron en la peleita y demás hasta el año 132, que entonces destruida totalmente. Ahora, en ese año 132, Roma dictamina que los judíos no pueden venir a su tierra so pena de muerte. Luego de eso, Roma cae. ¿Y quién dominan? Los musulmanes. Esto sigue constantemente, año tras año, sin los judíos poder volver a su propia tierra. En el 1844, el 1 de Nisan, exactamente, que es el 21 de marzo. Nisan es el calendario judío. El calendario judío. En esa época se hizo el edicto de tolerancia por parte de los turcos, de los jóvenes turcos, para dictaminar la tolerancia religiosa. Desde ese momento en adelante, 1844, fecha muy importante para esta humanidad, comienza los judíos a volver a su propia tierra. Es decir, el tiempo de los gentiles se había cumplido. Entonces ya tú tienes ahí dos de las profecías. La tercera que Jesús había dicho era que su evangelio habría sido predicado en todo el mundo. ¿Quién de nosotros no se atreve a decir que la Biblia no ha sido traducida a todos los idiomas conocidos y ha sido divulgada a todas las naciones de la tierra? Si eso lo sabemos. Entonces, si las profecías ya se cumplieron, entonces Cristo tiene que haber regresado. De hecho, vuelvo y te repito, regresó. Y regresó hace poquito tiempo atrás, en el siglo XIX. El asunto es ver por qué no lo reconocimos en ese momento y los hombres volvieron a rechazarlo. Mira, Nelson, la Biblia nos dice cuándo vendría, de nuevo, dónde, de dónde vendría y cuál sería su nombre. Vamos a ver, analizar un poquito cuándo nos dice la Biblia que vendría, o sea, cuándo sería su retorno, su segundo retorno. Fíjate, vamos a ir un poquito atrás porque qué maravilloso es Daniel, qué maravilloso es Daniel. Daniel dice que en 70 semanas, desde el momento que salga un edicto para la reconstrucción de Jerusalén, Sí. hasta el tiempo de la primera venida de Jesús, transcurrían 70 semanas. Es decir, nosotros lo que tenemos que averiguar entonces, ¿cuándo fue que salió ese edicto? Pues miren, hubo 4 edictos. 3 que nos los da Esdras y nos lo da Nehemías. Y toda la humanidad, todo el que ha leído la cuestión de los cristianos, todo el que ha leído los libros sagrados, todas las demás religiones del mundo, todas estaban con textos en que el 457 fue el verdadero momento en que, por orden de Artajerjes, se iba a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pues si tú coges esa fecha y buscas las 70 famosas semanas de que te habla Daniel, no puedes coger las semanas como ahora, porque las matemáticas bíblicas son diferentes. Una semana, en términos bíblicos, son 7 días, como cualquier otro. Igual que Dios creó el mundo en 7 días. Pero un día es un año.
¿Ves? Y un mes tiene solamente 30 días. De manera que cuando tú sumas toda esta cuestión de días, semanas o meses, te va a dar exactamente 360 días el año bíblico. Ahora, si tú coges esas semanas de que te da, las 70 semanas, y lo multiplicas por los 7 días, ¿cuánto te da? 7 por 7, 490. Y entonces, si tú de esos 490 años que él dijo que iban a pasar desde el momento del edicto, y le restas cuando salió el edicto, que fue en el 457, te va a dar que Cristo moriría joven a sus 33 años. ¿No fue eso lo que sucedió? Pues entonces, si Daniel lo predijo con tanta exactitud, entonces busquemos en el caso de la segunda venida. Oye, pero eso es curioso. Déjame volver a internalizar el cómputo. Tenemos 70 semanas por 7 días. Es más, perdóname, él te lo da en 62 semanas. 7 semanas, que son 69, y en la última sería el sacrificio de Dios. Ok, o sea que pasarían 69 semanas. Y en la última y en las 70 se cumpliría el pacto. Que son 7 por 7, 49, tenemos 490 años. Exactamente. Le restamos el año en que salió el edicto para la reconstrucción de Jerusalén, que es 457, menos 490, exactamente 33 años. Edad en que Cristo... predicha por Daniel que iba a cumplirse el pacto y que Cristo sería martirizado en la tierra por primera vez. Pero si era tan exacto, ¿qué provocó que la mayoría del pueblo, o que el pueblo judío, todavía a estas alturas no acepte a Jesucristo en su primera venida? Eso es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Ellos habían interpretado las Escrituras a su forma, a su manera. Vamos a decir literalmente. Es más, cuando Cristo viene al mundo, si tú ves sus grandes peleas, digamos, sus grandes controversias con los samaritanos, con los saduceos, con los publicanos, con los saduceos, pues tú lo que te das cuenta es que a los que más él le tira es a los doctores de la ley. ¿Y quién eran los doctores de la ley? Pues los sacerdotes. Porque ¿quién eran los que estaban interpretando las cosas mal? Los sacerdotes. Y les dice tumbas blanqueadas, que eso son palabras fuertes. Y les dice que están equivocados. Y tiene grandes discusiones con ellos. Hasta el punto que los sacerdotes son los que se juntan para hacer el convenio ese que hicieron ellos, para ir donde César y decirle, este hombre tiene que ser martirizado. Son los sacerdotes. Es la misma iglesia la que pelea contra Jesús en su primera venida. O sea que ellos vieron en las afirmaciones de Jesús, de que él era el Mesías, de que él era el prometido, ellos vieron una amenaza a su poder. Una amenaza a su poder. Y a su estatus social, porque a su nivel de vida, su control de las mentes y de los cuerpos de los judíos de su época. Y entonces, en esta segunda venida, ¿qué podemos hablar sobre el retorno de Cristo en esta segunda venida? Tenemos cómputos también para determinar. Hay cómputos, y no solamente cómputos, mire, es que si nosotros nos pusiéramos aquí a hablar ahora de la cantidad de profecías que salen de la Biblia, diciendo exactamente cuándo viene, de dónde viene, cómo se llama, necesitaríamos nosotros por lo menos 3 o 4 semanas para entonces poder tirar un programa al mundo que pudiera entender lo grande que es este día para esta humanidad. Este es el día en que el océano de la misericordia de Dios ha sido manifestado a los hombres, día en que el sol de su amorosa bondad ha derramado su resplandor sobre ellos, día en que las nubes de su generoso favor han dado sombra a toda la humanidad. Este es el día en que los más excelentes favores de Dios han sido derramados sobre los hombres, día en que su poderosísima gracia ha sido infundida en todas las cosas creadas. 1844. Sí, porque estamos tratando de descifrar la fecha de la segunda venida. Ese es el año cuando Daniel acaba de profetizar que vendría el retorno de Jesús. La pregunta es, ¿vino o no vino? Pues entonces lo que habría que buscar es las otras profecías que hablaban de él. Te decía primero
que tendría un nombre nuevo. Y según Miqueas te había dado el lugar en que iba a nacer Cristo la primera vez, que te da Belén de Efrata, pues entonces ahora tú tienes que buscar si Miqueas te dice algo. Miqueas es un poquito, lo dice, pero no lo da demasiado grande. Por ejemplo, le dice que viene del oriente. Pero el oriente es como buscar una aguja en un pajar. Grandísimo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar si alguien más dice algo que tiene que ver más cerca. O sea, cuando tú estás arreglando un equipo de algo, Más específico. más específico. Entonces, eso lo encuentra en otros. ¿Ve? Hay otros profetas que los podemos buscar si ustedes quieren. Sí, vamos a buscarlo. Donde dice, claro. En Daniel 8:2 dice, Elam, lo que se conoce la como cosa. Persia, será el lugar de la visión de los últimos días. exactamente. También- Fíjate que te da claramente Elam, Persia. Ya Y- tú tienes un sitio donde tú puedes ir a buscar a ver si en el 1844 allí pasó algo que de verdad pudiera redundar en un acontecimiento grande para la humanidad. Dice que será la visión de los últimos La días. visión de los últimos días. Ese es uno. ¿Tú tienes alguna otra cita relacionada Sí, con aquí en Jeremías 42:38 dice, y pondré mi trono en Elam, Persia, dice el Señor. Otro más, Mateo 24:27, porque como el relámpago sale del oriente, así ha de ser también la llegada del Hijo del Hombre. O sea, que vendría... que viene del oriente. Y entonces nos dicen nosotros que es Persia. Pues entonces, lo que habría que buscar es... Y muchas más que hay. Sí, no, sí, es que no ha venido todavía mensajero, manifestación de Dios sobre la tierra que no haya traído mayores profecías para que el hombre no se equivoque. Además de que Él abriría los sellos para que nosotros pudiéramos entender. Cristo lo había prometido en su primera venida a su gente, que en su segunda venida cuando viniera, ya no más parábola. Ya esto aquí era sal y sal. La sal, vino, lo que sea, nada Los de sellos parábola. se romperían. Es la cosa, para que la gente tuviera la oportunidad de conocer a Dios en su segunda venida, porque es que en esa venida que se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y es importante que el hombre pueda conocer lo que Dios Entonces la rotura de los sellos la podemos asociar con el entendimiento, o sea, con que cuando se rompan la humanidad tendrá la capacidad y el entendimiento suficiente como para entender realmente al mensajero. O sea, a Cristo en su segunda Como un venida. nombre nuevo. Supuestamente con un nombre nuevo, porque acuérdate que cuando vino Juan Bautista la primera vez, que cuando le preguntan los discípulos de Jesús si él es Elías, él dice que no. Pero cuando le preguntas a Jesús, dice, sí, ese es Elías que había de venir. Y por supuesto, ¿quién va a tener más autoridad? Exactamente, Jesús. no solamente eso. El hecho nada más de tú estudiar la vida de Elías y tú ves que vestía de cuero, que tenía la misma forma de predicar que tenía el Bautista, que vivía en el desierto, que comía langostas y demás. Los dos igualitos son idénticos O sea, en términos de cómo actúan. La única diferencia es que los cuerpos son distintos y los nombres son diferentes. Entonces, sin embargo, vamos a decir que las cualidades espirituales eran las mismas. Eran las mismas. Okay. Eso es lo mismo que vamos a esperar en un momento dado en cuanto a cuando estemos haciendo la búsqueda, porque ya sabemos que nació En el en Elam, Persia. Persia. Ya sabemos que en Fue- 1844 comienza de una forma u otra su ministerio. Y que Daniel nos da, tanto en el calendario gregoriano como en el calendario musulmán, la misma fecha. Ujú. Y no quiero tocarte ninguna otra profecía que venga de ningún otro libro, porque, como te digo, los libros sagrados del pasado de todas las grandes religiones predicen exactamente lo mismo. Pero como aquí lo único que nosotros estamos averiguando es con la cuestión de la Biblia, que es nuestro libro, el libro sagrado de todos nosotros, pues sencillamente a eso es que vamos, a este. Vamos a ir un poquito más adelante entonces, ya sabemos que es en Persia, ya sabemos que en 1844, pues vamos a ir. ¿Nació alguien en Persia o en Persia había algo en ese momento, en esos años,
que tuviera que ver con el nombre de él, vamos a averiguar en la Biblia cuál posiblemente fuera el nombre de él. En Apocalipsis 3:12, tú vas a encontrar que dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo viniendo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quiere decir que entonces, cuando el retorno de Cristo vendrá en un cuerpo nuevo, con un nombre nuevo. Y eso es lo que vamos a buscar. El mismo espíritu con un nombre nuevo, un cuerpo nuevo y una personalidad nueva. Exactamente. Mira, y en cuanto al nombre nuevo, tenemos muchísimas referencias en la Biblia que nos mencionan que habrá un nombre nuevo. Isaías en el versículo 62:2 nos dice, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará. También Isaías en el 65:12 dice, el Señor Dios llamará a sus siervos por otro nombre. Fíjate, perdóname que te interrumpa. Llamará a sus siervos por otro nombre. No solamente va a tener un nuevo nombre el mensajero cuando venga, o sea, el retorno de Cristo, sino que sus siervos van a ser llamados por otro nombre. Distinto. O sea, que son dos cosas diferentes. Sí. También en Isaías, en el 52:6 nos dice, por eso mi pueblo conocerá mi nombre el día que yo diga, heme aquí. Y Ezequiel, en el 43, versículo 2, nos dice, la gloria del Dios de Israel vino de oriente. La gloria del Dios de Israel vino de oriente. Más que eso, fíjate, en Isaías 35 te dice, la hermosura del Carmelo y el Sarón, ellos verán la gloria del Señor y la magnificencia de nuestro Señor. Más adelante, Isaías 45 también, y la gloria del Señor será revelada y toda la carne verá al mismo tiempo lo que la boca del Señor habló. Tengo entendido que hay en la Biblia aproximadamente unas 2000 ocasiones en las que se menciona la gloria del Señor, la gloria de Dios, la gloria de Yahvé. Eso es bien significativo, ¿no? Sí, muy significativo. Y fíjate una cosa, en algunas ocasiones tú te encuentras con personas fuera que te hacen la pregunta y te dicen que esa misma profecía se puede aplicar entonces a la primera venida de Cristo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que en Apocalipsis, que es después de, dice, y yo, Juan, vi la ciudad santa y esta ciudad no tenía necesidad de sol porque la gloria de Dios la iluminó. Refiriéndose efectivamente después. Y entonces Mateo, también el 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Esa cuestión repetitiva, la gloria de Dios, la gloria del Señor, ¿verdad? Que tiene que ver con luz, con alumbrar. Entonces, lo que habría que buscar, ¿verdad? Aunque podríamos seguir citando otra, porque por ejemplo en Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, el 28, que dice que a semejanza de la gloria del Señor, y cuando yo la vi caí como mi rostro en tierra. O sea que vienen viendo la gloria del Señor a través de toda la Biblia, del Viejo Testamento. Algo Pasa Cristo y sigue el nombre de la gloria del Señor, que es porque va a ser para el tiempo final. Evidentemente la Biblia nos está diciendo algo muy importante. Algo muy importante. O sea, que ya tenemos la fecha, 1844, el sitio, Elam, Persia, Oriente, y un nombre nuevo. Y un nombre que quiere decir la gloria de Dios. Algo que tenga que ver con la gloria de Dios, o la gloria del Señor. ¿Qué sucedió en Persia en 1844 con la gloria de Dios? ¿Qué podemos decir? Pues en esa época surge un movimiento nuevo en Persia. En esa época, un hombre que se autodenominó Bahá'u'lláh, que en persa quiere decir la gloria de Dios, surge como líder espiritual de un movimiento que se hacía
cada día más grande y que trajo muchas controversias. Él pertenecía a una familia bien respetada, noble, realmente adinerada de Persia, y le aguardaba en su vida una carrera de servicio al gobierno, que en aquella época era algo que aseguraba una posición de lujo, de comodidades, que él rechazó. Él rechazó completamente para cumplir su misión. Esa misión comienza a traerle problemas. Y ya para agosto del 1852 fue encarcelado en una prisión que le llamaban el Pozo Negro, en la capital de Persia. En esa prisión subterránea, él estuvo entre ladrones y asesinos. Y su cuerpo quedó marcado hasta el fin de sus días por las pesadas cadenas y los grilletes que le pusieron en aquella prisión. Pero en esa misma prisión, él reporta que sintió el llamado claro del Señor para que iniciara su ministerio. En enero del 53 sale de esa prisión para ser desterrado. Y el lugar de ese exilio fue en Bagdad, a donde le dijeron que tenía que ir. Allí llegó cruzando las montañas del Kurdistán en pleno invierno, con ninguna comodidad. Él y su familia y sus seguidores sufriendo tormentos indecibles. Cuando llega a Bagdad, allí continúa su influencia, su poder, evidenciándose cada vez más entre todas las personas que se acercaban a él. De allí produjo una de sus obras más importantes, el Libro de la Certeza. En este libro se trata el tema de la revelación progresiva. Y la revelación progresiva, en realidad, a lo que se refiere, es a la doctrina que enseña que los profetas revelan sucesivamente enseñanzas de acuerdo con las necesidades y las capacidades de los pueblos que se le presentan en cada distinta época. Perdóname, Nereida, quisiera abundar algo un poquito más en eso. Bahá'u'lláh escribió diciendo que los mensajeros de Dios han sido enviados con el único propósito de guiar a la humanidad en el recto sendero de la verdad. El propósito fundamental de su revelación ha sido educar a todos los hombres para que en la hora de su muerte asciendan con la mayor pureza y santidad y con absoluto desprendimiento hacia el trono del Altísimo. Esa es la misión de los mensajeros de Dios en general. ¿Qué aparece? Es para esto. Por eso aparecen en cada distinta época, porque la humanidad va desarrollándose en forma compasada y tiene distintas necesidades en distintos tiempos. Por eso siempre viene con un nombre nuevo, en una forma nueva. Los problemas que le trajo esta misión a Bahá'u'lláh fueron innumerables y solo terminaron pues con su ascensión, con su muerte. Es tanto que Bahá'u'lláh asoció su propia vida a la de Cristo en toda su misión. Después de haber sufrido apedreamiento, flagelación y prisión, Bahá'u'lláh alzó su voz para anunciar: si tenéis intención de crucificar otra vez a Jesús, el Espíritu de Dios, dadme muerte a mí, porque en mi persona Él se ha manifestado una vez más a vosotros. Tratadme como queráis, porque he prometido sacrificar mi vida en el sendero de Dios. ¿Eso fue así? Yo quisiera hacer un inciso para indicar que si hay alguna persona que sienta en su corazón que Bahá'u'lláh es el retorno de Cristo, que Cristo evidentemente ha regresado y desea comunicarse con nosotros, que por favor que llame a los teléfonos que tenemos en pantalla. También
si hubieran personas que deseen investigar más sobre esta creencia de que el retorno de Cristo ha sido efectuado, por favor, comuníquense. Y vamos a seguir con un poquito más de la historia. De la historia de Baha'u'lláh. Pues fíjate, luego de publicar, de revelar este libro de la certeza, específicamente el 22 de abril del 1863, en un jardín que él le llamó el Jardín del Paraíso o Ridvan, él proclamó a sus amigos más íntimos que él era la manifestación de Dios para esta época. Luego de esto, le siguió el exilio a Constantinopla, puesto que él era un dolor de cabeza para las autoridades de Persia. Donde quiera que lo mandaban desterrado, crecía cada vez más su influencia. Y más seguidores tenía. Y más seguidores tenía. Él continuó el exilio a Constantinopla y en Adrianápolis. Entonces no tan solo se lo dijo a sus seguidores, proclamó al mundo su misión. En 1863 reveló la tabla de los reyes y le indicó a los monarcas, tanto de Oriente como de Occidente, que la desobediencia a Dios provocaría su caída. En 1868, ya las autoridades, sin saber qué más hacer con él, de qué forma acallarlo, deciden enviarlo a la antigua prisión de Acre, o el San Juan de Acre de las Cruzadas, en Palestina. Perdón, pero ahí se nos cumple otra profecía, diciendo que el Carmelo vería la gloria de Dios. Y que el Carmelo florecería como la rosa. Que el que toma una fotografía del Carmelo hoy día se da cuenta de que ha florecido como la rosa. Hay una anécdota bien interesante. No había agua antes de llegar allí Baha'u'lláh. Cuando Baha'u'lláh llega allí, brota el agua. Eso es increíble. En esta época, ya en Tierra Santa, en Palestina, Baha'u'lláh revela el libro más sagrado de todo su ministerio. En este libro, él esboza, él define, delinea qué es el mensaje que él le está dando a la humanidad, qué es lo que Dios desea que la humanidad haga para su progreso, para su desarrollo en estos momentos. Y revela muchísimas cosas, ¿no? Podríamos someramente, a modo de resumen, decir algunas de ellas. Ordena oraciones obligatorias diarias. Condena la murmuración, el ocio y la crueldad hacia los animales. Prohíbe el opio y el alcohol. Prohíbe la esclavitud, la mendicidad y el monacato. Ordena la monogamia y prohíbe los juegos de azar. Se considera un deber hacer testamento y realmente lo que se persigue son las virtudes de la limpieza inmaculada, la castidad, la integridad, la hospitalidad, la cortesía y la justicia. Hay una serie de principios que los seguidores de Baha'u'lláh, los Bahá'ís, creemos que son sumamente importantes que sigamos para que este nuevo cielo, esta nueva Jerusalén, esta nueva etapa en la humanidad tenga su cumplimiento y podamos nosotros cumplir con aquello que nuestro Señor nos ha ordenado para esta época. El establecimiento del reino de Dios en la tierra. A mí me gustaría, en esta parte que tú estás contando de los sufrimientos de Baha'u'lláh, por ejemplo, en Miqueas 4:1 dice: y acontecerá en el último de los días que el monte de la casa del Señor será preparado en lo alto de las montañas y se elevará sobre los collados y los pueblos correrán hacia él. No, eso es lo que vemos constantemente, año tras año, día tras día. La gente
corriendo hacia el Monte Carmelo, donde están establecidos los centros los centros bajáis a nivel mundial. Por ejemplo, en Miqueas 7:8 se dice que vendrá de ciudades fortificadas. Tú acabas de decir que venía de Adrianápolis, esos sitios más, son ciudades fortificadas. Bagdad también era una ciudad fortificada. Que vendrá de la fortaleza hacia el río. Sabemos que fue de acá a otro sitio y demás, y que había un río. De montaña a montaña, de mar hacia mar. Y todo esto del que Miqueas está diciendo, lo importante es que él lo cumple, no porque él lo planifique, sino porque sencillamente va preso, va obligado. Desterrado. Con toda su familia. Y miren lo que dice, por ejemplo, en Isaías 2:2. Y sucederá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Yahvé será consolidado por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y se apresurarán a él todas las gentes. Y vendrá muchedumbre de pueblos diciendo, venid y subamos al monte de Yahvé y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, e iremos por sus sendas, porque de Sión salió la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará a la gente y dictará sus amonestaciones a numerosos pueblos. No fueron esas cartas a los distintos gobiernos que mandó Bahá'u'lláh lo que hizo cumplir esa profecía de Isaías, hecha montones de siglos, mucho antes. Y la historia nos da la razón. Perdón, de nuevo quiero repetir, porque es muy importante, que todas aquellas personas que sientan que Cristo ha retornado con un nombre nuevo, por favor, no duden en comunicarse con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. De igual modo, las personas que quieran saber más, que quieran investigar, por favor, llámenos con toda confianza. Y hablando de la investigación, sí, de las cosas, no de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen, de lo que todo el mundo hace, sobre cómo uno debe llegar a conocer, a buscar más de Dios. ¿Qué dice la fe Bahá'í sobre esto? ¿Cómo uno debe de buscar y conocer para que no se cumpla, o sea, lo que pasó en el pasado, para que la historia no se repita y que no suceda esto de a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Pues fíjate, uno de los principios, de los muchos principios de la fe Bahá'í, dice que un niño no puede heredar la fe de su padre o de su madre, que debe por sí mismo decidir sobre Dios. Bahá'u'lláh enseña que nadie debe de hacerse creyente de cualquier fe solo porque sus padres o su familia fueran creyentes, que cada ser humano debe tener el privilegio de investigar y decidir por sí mismo si desea creer o no. Eso es uno de los principios fundamentales. O sea, también quisiera mencionar que la base de la fe Bahá'í, o sea, en la base de la fe Bahá'í existe la creencia en un solo Dios. Dios es uno y es el mismo para toda la humanidad. También la unidad de las religiones. Todas las religiones provienen de Dios y todas las religiones son auténticas. Y es por eso se hace tan evidente en las profecías mismas, cuando señala la fe musulmana y señala la Biblia una misma época del retorno. ¿Sí? Es que lo que sucede es que, fíjate, la promesa se la hace Dios en el primer pacto con Abraham, le dice a su descendencia, y entonces la gente cree que la única descendencia que ha tenido Abraham es a Isaac y a Jacob, y que de ahí es que sale el pueblo hebreo. Bien, pero que hay que acordarse que también ella tuvo hijos con Agar, que es Ismael, y de ahí surgen los pueblos árabes. Y también, una vez que Sara muere, pues entonces se casa con Ketura, y Ketura entonces también tiene hijos. Y por esa descendencia que tú vas a encontrar la venida de Bahá'u'lláh. Acuérdate, los mismos principios. Cuando escudriñamos las Escrituras, tierra sagrada es todo ese sector, no es Jerusalén nada más, es todo ese sector. Y entonces, de los descendientes de Abraham, es que vendrán los grandes mensajeros de Dios. Antes de seguir con eso, me gustaría una advertencia que Cristo nos hizo en su primera venida en relación a esta segunda venida. Dice en Juan 5:39 al 42, escudriñad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida. Le está dando al pueblo hebreo, a su gente, que creía que en el libro, en la Biblia, en el Viejo Testamento, que era donde ellos estaban, en ellas creían tener la vida. Le dice que escudriñen esas Escrituras, pues ellas
dan testimonio de mí, tanto en su primera como en segunda venida. Y no queréis venir a mí para tener la vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios. Le está diciendo que sencillamente tienen que acercarse a Dios, porque ellos creían que con leer el libro y con eso bastaba y sobraba, y usted entendió y demás, pero lo estaban rechazando a él, que era la luz del mundo en ese momento. ¿Ves? Por eso, en muchas cosas, como tú dijiste ahorita, en la investigación de la verdad, él, Cristo, la primera vez dice: hipócritas, sabéis juzgar del aspecto de la tierra y del cielo. Pues, ¿cómo no juzgáis el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? En otras palabras, busque independientemente su verdad. No se dejen llevar, como decía él, por la levadura de los fariseos, los antiguos saduceos. ¿Cuáles son los fariseos y los saduceos de hoy? Muy buena ¿A quién pregunta. culparía en un momento dado Bajaula o quien sea? O Cristo. O Cristo o quien fuera, si viniera a juzgar de esa forma, ¿a quién culparía? A los nuevos fariseos, a los nuevos saduceos. Ustedes mismos tienen que buscar quiénes son, Sí, también... porque aquellos que aceptemos unas cosas, lo que tenemos que hacer es leer lo que Jesús dijo. Miren, él sabía que volvería de manera inesperada, en un tiempo inesperado, y que sería difícil de conocerlo. Él lo dijo, lo advirtió, le dijo en Apocalipsis 3, 2 al 3, sé vigilante, porque si tú no vigilares, vendré a ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Mire que te lo está advirtiendo. Para aquellos que se apegaban al antiguo nombre, o sea, a ese nombre antiguo que se llama, o el Cristo, o Jesús, lo que fuera, para aquellos que se apegaran a ese antiguo nombre, advierte: yo conozco tus obras, que tienes reputación de que vives y estás muerto. Palabras de Cristo, no son palabras nuestras, están aquí. Sí, Nelson. Y quisiera añadir con eso que hay una característica que debemos tomar en cuenta, que en aquella primera venida los libros estaban sellados, como nos dice Daniel, que también nos dice Daniel y nos dice el Apocalipsis, que en su segunda venida se desellarán los libros. Nereida ha mencionado algunas de las obras escritas por Bajaulá, pero Bajaulá tiene escritos cientos de volúmenes y en ellos explica muy claramente el significado de muchísimas de los términos religiosos y simbólicos que se dan en los libros sagrados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en los libros sagrados de otras religiones. De nuevo, quiero recordarles, toda aquella persona que quiera aceptar que Cristo ha regresado con un nombre nuevo, comuníquese con nosotros, llámenos al teléfono que está en pantalla, déjenos su nombre y su teléfono y nosotros nos comunicaremos con ustedes para darles más información. Entonces, aquellas personas que nos han permitido entrar a sus hogares, queremos decirles lo siguiente: por 7 ocasiones en el Apocalipsis, Cristo nos recuerda que en su segunda venida, para poderlo reconocer, tendríamos que tener ojos y oídos espirituales. Por eso es que Él prohíbe los líderes. Por eso en lo que estamos hablando no somos ni ministros, ni somos sacerdotes, ni somos ninguna de esas pastores, cosas que comúnmente ustedes oyen hablar. Somos sencillamente servidores de nuestro Señor. No aceptamos donaciones de nadie, trabajamos solamente con nuestro propio sacrificio para llevarles este mensaje a ustedes, a ver si de alguna forma ustedes empiezan a despertar, a ver si ustedes empiezan a auscultar por mismos, porque es tan triste haber dicho por algunas personas que si en el tiempo de Cristo en su primera venida hubieran peleado y se hubieran sacrificado para defenderlo. Y es tan triste que en nuestra época entonces también lo estemos rechazando cuando nos trae un mensaje tan bueno, tan lindo para nuestras vidas, mejoramiento espiritual. Es más, el mejoramiento que ha habido de 1844 para acá en términos de la cuestión material es increíble. Y eso fue lo que predijo Cristo en su primera venida, que cuando apareciera en su segunda, eso iba a suceder. ¿Qué más pruebas ustedes quieren, mis amigos?
para Nelson. saber que Cristo ya vino a esta tierra. Nelson, ¿y qué es lo que tiene que hacer una persona que desee formar parte de la comunidad Bahá'í mundial, que está compuesta por millones de personas en todo el mundo? ¿Qué tiene que hacer una persona para hacerse Bahá'í? Para hacerse Bahá'í, lo único que tiene que hacer la persona es sencillamente creer en Bahá'u'lláh. Creer en Dios y en los mensajeros de Dios. Creer en esa revelación progresiva que ha venido desde el pasado, dejándonos llevar única y exclusivamente por lo que dice el mensajero o la manifestación de Dios, y no por nuestras vanas imaginaciones y por nuestras creaciones muy personales. Dios es Dios, no necesita que nosotros le demos gloria, pero nosotros sí lo necesitamos a Él, necesitamos entenderlo. Sí, yo quisiera también mencionar que hay muchos principios bahá'ís que son fundamentales para poder conseguir la paz mundial. Son principios que nos dan la receta para el progreso de la humanidad. Pero, desgraciadamente, el tiempo es corto y no vamos a poder abundar y mencionar sobre ellos, pero vamos a preparar otro programa para darles a conocer cuáles son esos principios. Tengo una cita de Bahá'u'lláh en la que él nos llama a nosotros y nos dice así: seguidores del Evangelio, exclama Bahá'u'lláh dirigiéndose a toda la cristiandad, he aquí abiertas de par en par las puertas del cielo. Aquel que ascendió a él ha venido ya. Escuchad cómo llama en alta voz sobre la tierra y los mares, anunciando a toda la humanidad el advenimiento de esta revelación. Revelación por cuyo medio la lengua de grandeza está ahora proclamando: he aquí la sagrada promesa se ha cumplido, porque el prometido ha llegado. Desde el valle más sagrado exclama la voz del Hijo del Hombre: heme aquí, oh Dios, mi Dios. Mientras que desde la zarza ardiente viene el grito de: he aquí el anhelo del mundo, puesto de manifiesto en su trascendental gloria. El Padre ha llegado. Aquello que os fue prometido en el reino de Dios se ha cumplido. Esta es la palabra que el Hijo dejó sin revelar, cuando dijo a aquellos que le rodeaban que no podrían ellos soportarla. Verdaderamente, el Espíritu de la verdad ha venido para guiarnos a toda verdad. Él es aquel que glorificó al Hijo y exaltó su causa, el Confortador, cuyo advenimiento prometieron todas las Escrituras, ha llegado para revelaros todo conocimiento y toda sabiduría. Buscad a Él por toda la superficie de la tierra, afortunadamente habréis de encontrarlo. Le invitamos cordialmente a la conferencia sobre la fe Bahá'í el próximo domingo a las 3 de la tarde en la calle O'Neill, G6 Atorrey. Calle O'Neill, G6 Atorrey. Le agradecemos a todos la atención prestada. Saludos, amigos. Señores, Cristo ha vuelto. Su retorno es un hecho. Dios les bendiga. Hasta pronto.